Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En este caso voy a hablar sobre el tema de manejo de técnicas y tecnologías de cosecha de agua. Primero comenzaré con la introducción. La demanda global del agua se ha incrementado durante los últimos años debido al crecimiento de la población y a la necesidad de producir mayor cantidad de bienes y servicios. Sumado a esto, el cambio climático ha modificado los patrones del clima en algunas regiones, alterando los periodos de sequía y la lluvia. En las zonas secas y húmedas, el mal manejo de los suelos puede reducir la productividad de los cultivos y afectar significativamente la captación de agua debido a la degradación o deterioro del suelo. Y esta actividad ancestral es importante para la seguridad hídrica y ha asegurado la actividad agrícola en zonas donde el agua se escasea o donde se sienten los efectos del cambio climático. Los mantos acuíferos. Estos se forman gracias a las aguas pluviales que infiltran en el suelo hasta llegar a estratos impermeables que van a impedir el paso del agua y se van a depositar entre las rocas subterráneas. La importancia. Es una fuente importante de almacenamiento de agua para consumo humano, para la vegetación y animales desde la antigüedad. La clasificación de los acuíferos. Vamos a tener, según su estructura, van a ser dos. Los acuíferos libres, que vienen a ser las aguas superficiales, y los acuíferos confinados, que vienen a ser las aguas subterráneas. Según su textura, vamos a encontrar dos también. Los acuíferos porosos, que vienen a ser aguas subterráneas que se encuentran dentro de unos poros intercomunicados entre sí. Y los acuíferos fisurales, que viene a ser el agua que se encuentra ubicada en fisuras o fracturas rocosas, también intercomunicadas entre sí. Y por último vamos a tener según su comportamiento hidráulico, que vendrían a ser tres. El acuífero subestimado o libre, que va a ser entre ellos existe una superficie libre con el perfil del suelo y real de agua almacenada que está en contacto con el aire y la presión atmosférica. De segundo tenemos al acuífero cautivo o confinado, que viene a ser el agua atrapada en dos capas impermeables del suelo. Si se extrae agua de él, el poro se vacía, donde solo va a disminuir la presión del agua. Y por último tenemos el acuífero semiconfinado, que va a ser el estrato del suelo que tiene una permeabilidad significativamente menor a la del acuífero mismo, pero no llegando a ser impermeable, es decir que a través de este estrato la descarga y recarga puede todavía ocurrir. Y por último tenemos el aprovechamiento de aguas subterráneas permanentes, pues la ventaja de aprovechar las aguas subterráneas es la capacidad de filtración en el suelo, que la hace generalmente más pura que las aguas superficiales, y la menor contaminación a las que estas están sometidas. Ejemplos de cosecha de agua en el Cusco. Primero tenemos Según Identidad, que es una revista a partir del año 2021 en el marco del proyecto Adaptación de Comunidades Andinas al Cambio Climático. La comunidad de Coñamuro ha venido implementando acciones de siembra y cosecha en el agua con el objetivo de mejorar la disponibilidad de agua en la comunidad y también con la finalidad de construir pequeños canales para el sistema de abastecimiento de agua para riego, que van a habilitar a 45 comuneros y 2 canales de recarga. Los canales estos buscan conducir agua de las zonas aledañas a estructuras almacenadoras, y estos consolidan los sistemas de recarga hídrica impulsados por el proyecto. También en Yacocota, en la provincia de Espinar, en Cusco, este lugar revalora las prácticas ancestrales de la cultura andina de uso de lluvia como un banco de agua para regadío en tiempos de sequía por medio de infiltración, y gracias a la edificación de diques, que estos vendrían a ser estructuras de piedra y de tierra de la zona, la cosecha almacena un recurso hídrico para el beneficio de la agricultura familiar, principal sustento de los pobladores andinos, y esto fue dado por la editora Perú. Conservación de agua de lluvia en las unidades agropecuarias. En las zonas secas y húmedas, el mal manejo de los suelos puede reducir la productividad de los cultivos y afectar significativamente la captación de agua, debido a que la degradación o deterioro del suelo afecta a la superficie, en este caso dando lugar a la formación de costras por la salinización del suelo, producto de las bajas calidades del agua y otros fenómenos como la erosión hídrica y eólica que impiden la infiltración del agua de lluvia. Pues la productividad de los cultivos puede mejorarse y la erosión reducir mediante métodos de conservación agropecuaria
tales como obras físicas, biológicas, agroforestales y agronómicas. Tecnologías de cosecha, captación y almacenamiento de agua de lluvia, captación de agua del techo de selección de la obra, precipitación anual. Esta tecnología se recomienda para aquellas zonas donde hay problemas de baja precipitación y además de mala distribución. La textura del suelo. Las cisternas en terreno muy arcilloso o muy arenoso tienen costos de contribución muy elevados, ya que es necesario reforzar bien el suelo. Pendiente de terreno. El pendiente mayor del 30% resulta más difícil la construcción y más costoso. Para que pueda ser construida, primero se necesita nivelar el terreno y hacer una pequeña terraza al lugar de la construcción. Pues las ventajas va a ser que se llena con agua de techo, potable, de río, aguas conducidas por bombas EMAS y escorrentías. Y pues esto no va a ocupar mucho espacio debido a que esto va a estar enterrado. Limitantes. No es de fácil construcción, no se recomienda para suelos muy arcillosos o muy arenosos, necesita de una inversión inicial considerable. Características técnicas. La cisterna es una estructura para almacenar agua, tiene forma de tinaja enterrada en los suelos de cilindro, se alimenta de agua proveniente del techo y de diferentes infraestructuras, la cual influye a través de los canales que se deben ubicar con un desnivel del 2% y fuentes naturales del agua. Se contribuye a una profundidad de 2 metros y un diámetro de 1.20 metros. Y buena capacidad para almacenar agua con fines domésticos. Lleva un filtro de arena, piedrín y carbón para limpiar el agua de materiales extraños, para sacar el agua de la cisterna y llevarla al lugar donde se utiliza para las bombas. Ahora les hablaré sobre las micropresas desmontables. Las micropresas desmontables son un sistema de captación de agua con una infraestructura que puede ser desmontada para evitar la corriente daña en época de lluvia. Esto mayormente se construye con un muro transversal de la corriente de río en épocas de sequía. Mayormente estas micropresas desmontables se utilizan para que el agua sea conducida mayormente por la gravedad a través de la presión, para que este sea el funcionamiento por riego por goteo. Mayormente se utiliza para regar árboles frutales y también hortalizas y árboles cítricos. La construcción de estas micropresas desmontables son eficientes, ya que se utiliza palos, rastrojos, plástico y rocas. Esta técnica es muy sencilla y para mayor acceso a la economía de las personas, ya que mayormente es muy eficiente en la construcción. Ahora les hablaré sobre las lagunetas, reservorios y embalses. Mayormente en esta parte de las lagunetas o embalses son grandes depósitos de agua artificiales que mayormente las personas lo utilizan cuando hay un periodo de sequía prolongada. Esto mayormente utilizan para la agricultura, para que las plantas no se sequen en esas épocas tan escasas de agua. Mayormente las personas con estos lagunetas y reservorios de agua están diseñadas para que se pueda abastecer la población en épocas de sequía. Ahora les hablaré sobre la captación del agua por escorrentía. Mayormente en esa parte se excava una zanja de 20 centímetros por la profundidad a lo largo de la curva de nivel, y después de esto se saca agua, poco a poco de captación de agua por escorrentía. Buenas prácticas para optimizar el uso de agua en sistemas de producción. La importancia del agua para la vida en la Tierra se debe principalmente a que es el componente mayoritario en la estructura de los seres vivos, esencial para su metabolismo. También es el vehículo de transporte de los elementos nutritivos. La cobertura vegetal. La cobertura vegetal es una práctica importante en el manejo agronómico de cualquier cultivo, especialmente de hortalizas, ya que normalmente son áreas pequeñas establecidas en suelos áridos, arenosos y con problemas de escasez de agua. Los cultivos de cobertura se utilizan durante los periodos de barbecho, entre la cosecha y la plantación de los cultivos comerciales, aprovechando la humedad residual del suelo. Los cultivos de cobertura son útiles para proteger el suelo cuando no está cultivado, suministrar una fuente adicional de materia orgánica para mejorar la estructura del suelo y reciclar los nutrientes, movilizarlos en el perfil del suelo con el fin de facilitar su disponibilidad para los siguientes cultivos. ¿Cuáles son los tipos de cultivo de cobertura? Bueno, las especies de plantas más comunes utilizadas como cultivos de cobertura son las gramíneas, las brasicáceas y las leguminosas o fabáceas. Los cultivos de cobertura con gramíneas. Estos cultivos incluyen granos de cereales como trigo, cebada y centeno, así como también diferentes especies forrajeras.
como el grigras y la sungras. Estas especies tienden a establecerse y crecer rápidamente y pueden producir una gran cantidad de biomasa durante periodos relativamente cortos. Los cultivos de cobertura con brasicáceas. Estos cultivos incluyen especies como el rábano forragio, la canola y la mostaza. Luego de que la planta de este grupo se muere y se descompone, produce compuestos tóxicos que son para las plagas del suelo, como los nemátodos. Los cultivos de cobertura con leguminosas eufobiáceas. Estos cultivos incluyen muchas especies diferentes de trébol, arveja y guisantes. Las leguminosas eufobiáceas son únicas por tener sus raíces bacterias simbióticas que van a fijar el nitrógeno de la atmósfera y lo ponen a la disposición de los cultivos. La protección de manantiales o fuentes de agua. Los manantiales son lugares donde el agua subterránea sale a la superficie en forma natural. Una fuente de agua se refiere al agua de origen, como ríos, arroyos y lagos, que van a proporcionar agua a los suministros públicos de agua potable y a los pozos privados. Un cercado de fuentes de agua, bueno, esto se da para proteger. Es más barato que cavar o perforar un pozo, y una vez que un manantial está protegido, es relativamente fácil instalar una tubería desde este lugar a un lugar más cercano como es la comunidad. En conclusión, tenemos que el sistema de cosecha es una estrategia de adaptación al cambio climático, ya que mitiga sus efectos negativos. Además, garantiza que los productores a pequeña escala y de regiones con temporalidad climática marcada tengan producción durante todo el año. Estos sistemas de captura encubiertas permiten el aprovechamiento de la precipitación como fuente importante de agua, y además pueden replicarse en sistemas de producción pecuaria que requieren agua para sus actividades. La cosecha de agua es una alternativa importante para las zonas con déficit hídrico, y a pesar de que puede requerir una elevada inversión inicial, es una estructura perdurable, fácil de mantener y que no requiere energía y es flexible para las diferentes regiones. Y este sistema realiza la captación en un área específica donde se favorece la escorrentía y el almacenamiento en microrepresas, tanque, diques, etc. Y la conservación se realiza impidiendo la infiltración profunda en el dique y la evaporación y el uso eficiente que se hace mediante canales o otro sistema de riego.